un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ese es nuestro segmento de entrevista. Nuestro invitado es Orlando Avendaño. Ustedes lo conocen, periodista, editor, jefe de Pan Am Post, columnista, escritor, querido amigo. Un gran abrazo. ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Tengo, Erika. Otro abrazo de vuelta. Espero estén bien. Nosotros promocionábamos este encuentro contigo ayer y colocamos un tuit. Siguen los contactos entre la tiranía de Maduro y la oposición, y los noruegos cobran. Y entonces una señora, González Aide, puso: qué joyitas de invitados. Todos los palangristas de María Corina Machado ya van a empezar a despescuezar a Guaidó. ¡Qué asco! Ahí te la dejo. Bueno, pues. Está bien. Fíjate, querido amigo, estábamos comentando de nuevo, desde ayer lo hemos estado haciendo, con la presencia de los noruegos. ¿Por qué cuesta tanto entender la diferencia entre negociar con Maduro y negociar a Maduro? ¿Por qué cuesta tanto? Sí, esa diferencia es fundamental, porque no se trata... y marcar esa diferencia es muy importante porque desmonta esta falacia que se ha querido utilizar para, por ejemplo, descalificarte a ti, quien podría decir que no apoya un proceso de diálogo como el que se ha dado, porque la diferencia lo que establece es que el problema no es la negociación per se, sino los términos y el propósito de la negociación. Obviamente todos los procesos de diálogo y negociaciones y supuestas negociaciones que se han dado en Venezuela han sido útiles para el régimen de Nicolás Maduro y se han dado únicamente porque han sido útiles. Yo creo que hay algo muy importante que señalar con respecto a esta visita de los noruegos, y son dos cosas. Una es que efectivamente no sabemos qué está ocurriendo, es decir, la única información que hay es absurda porque dice que los noruegos están de visita en Caracas para ponerse al día con el coronavirus y con lo que está pasando en Venezuela. Eso es inverosímil porque es la misma delegación que fue mediadora en este proceso de diálogo entre el gobierno interino de Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro, y es poco creíble que haya viajado a Caracas solamente para ver cómo están las condiciones de Venezuela. El otro elemento es que Noruega, el Reino de Noruega como tal, no es un árbitro imparcial en este proceso. Y por lo tanto, su participación o su vinculación o su acercamiento o lo que sea es reprochable. No es un árbitro imparcial porque primero reconoce al régimen de Nicolás Maduro, algo que atenta contra todo tipo de legalidad y apego a los hechos. El régimen de Nicolás Maduro es ilegal, no existe, es ilegítimo. Por lo tanto, un árbitro imparcial, que se dice imparcial, que debería estar apegado a los hechos, debe empezar por un hecho absoluto, un hecho irrebatible, que es que constitucionalmente el régimen de Nicolás Maduro no es gobierno y lo es, en cambio, el gobierno interino de Juan Guaidó. Pero más allá de eso está el hecho de que experiencias previas descalifican a Noruega. O sea, nosotros sabemos el papel que tuvo Noruega en, por ejemplo, los diálogos de la paz de FARC de Santos con la FARC. Y bueno, los resultados están ahí a la vista y son completamente lamentables. Ese es el reino de Noruega. Ustedes tienen un trabajo donde citan al embajador ruso en Venezuela, precisamente, que habla, entre otras cosas, que los diálogos entre el régimen y la oposición nunca han terminado, que nunca se han frenado, que siempre han existido, pues, ¿no? Claro, bueno, eso lo dijo el embajador ruso en una entrevista recientemente, no recuerdo con qué periodista, sí. Pero es que él no está revelando absolutamente nada. Es decir, es evidente, el hecho de que el proceso de diálogo como proceso formal no se haya suspendido o no esté en curso en este momento, no quiere decir que entre ambas facciones no haya comunicación, en lo absoluto. O sea, es una verdad, todos sabemos, y además está el hecho de que, hoy el gobierno interino lo niega que haya un proceso,
pero lo negó el año pasado, poco antes de que nos enteráramos de que había un proceso de diálogo. Es verdad. Y lo negó cuando dijo que no se había reunido con Diosdado Cabello, y todos sabemos qué fue lo que pasó realmente en esa oportunidad. Entonces, el hecho de que el gobierno interino haya salido con un comunicado a negar que haya un proceso formal de diálogo no es creíble, pero es que no tiene que ser formal para que haya encuentros o para que haya comunicación. Seguramente la hay. Fíjate una cosa, ¿cómo calificarías tú en estos momentos las relaciones entre Venezuela y Colombia? Porque Maduro de nuevo apela al magnicidio, pues, ¿no? Que se ha manoseado tanto por parte de Fidel Castro no sé cuántas veces, por parte de Hugo Chávez no sé cuántas veces, por parte de Maduro, yo creo que pasan de 15 las veces que ha mencionado. Ahora, este es un nuevo acto. Maduro acusa al presidente de Colombia de querer asesinarlo, y bueno, nunca muestran las pruebas, pues, ¿no? Pero en este tejemaneje, ¿en qué estatus evalúas tú y colocas tú las relaciones entre Colombia y Venezuela, entre Duque y Maduro? Esa es una muy buena pregunta, porque a vuelo rasante uno podría decir no existe la relación, ¿no? El gobierno de Colombia ha dejado claro que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y que respalda al gobierno interino de Juan Guaidó, y que ve el régimen de Nicolás Maduro como enemigo de la paz de Colombia y la estabilidad. Pero esto es decir, es cierto, es así, pero a ver, recientemente, hace unos meses, con todo este tema del coronavirus, supimos que por la situación en la frontera, el gobierno de Colombia accedió a tener algún tipo de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro para ver qué se hacía frente a la crisis de la pandemia y todo esto. Entonces, mira, yo creo que en la medida en que el régimen de Maduro siga manteniéndose como evidente gobernante del país, como la fuerza que tiene el poder, y el gobierno interino de Guaidó se vaya diluyendo, esa disposición de Iván Duque a rechazar cualquier tipo de relación con el régimen se va a ir diluyendo también, porque Colombia no puede eludir su relación cercana con Venezuela. Es imposible eludir. Entonces, bueno, tú estás hablando de ahora Maduro otra vez diciendo que Iván Duque lo quiere asesinar o lo que sea, pero en una declaración en la que también le pide ayuda a Iván Duque. Entonces, esa paradoja obedece a que el régimen de Nicolás Maduro quiere acercarse al gobierno de Duque, y si lo dice es porque cree que tiene la posibilidad de acercarse, intuyo. Y eso, en Colombia, ¿qué opinan sobre ese particular? ¿Qué opinan con quién has conversado tú sobre eso? Mira, obviamente nosotros en el Pan Am Post, por cuestiones ideológicas o lo que sea, tenemos una cercanía mucho mayor con el Centro Democrático, y conozco muchísima gente del Centro Democrático, y la posición del Centro Democrático es bastante tajante frente a este hecho. Si el régimen de Nicolás Maduro, una narcotiranía, etcétera, lo pone en esos niveles. Y por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe es 1000 veces más tajante. Claro. Pero al menos refiriéndome únicamente a su postura, que en el Centro Democrático yo creo que define gran parte, él se enmarca mucho en que esto lo tienen que resolver al final los venezolanos. Él ha apoyado mucho lo que ha sido la postura de Iván Duque, que aunque ha sido frontal, yo creo que no ha llegado a los niveles en que uno esperaría, considerando la amenaza que significa Maduro para Colombia, ¿no? Sí. Pese a eso, Iván Duque no ha dado un paso definitivo para parar esa amenaza. Y eso lo apoya el presidente Uribe. Y sobre las noticias recientes de la presencia de la guerrilla, de todo lo que significa ELN acá en Venezuela. Yo estaba viendo, Sebastiana Barraez me mandó un trabajo de ella, le está respondiendo a Erika Zanoja
le ponen estos términos, no seas mediocre, no es Abrams, ni la quienes denuncian la presencia del ELN, soy yo tonta, yo que a diferencia de Abrams, Maduro y tú, no solo que conozco Táchira, lo amo, lo defiendo, sino que nací en Táchira, estudié y trabajé en Táchira. Entonces, este tejemaneje que hay de la información que hace mella, evidentemente, en la poca credibilidad que hay por parte del régimen de Maduro y esto del ELN acá, en Caracas inclusive. Es que, bueno, el tema de la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela es atávico, es algo... el gobierno de Chávez pudo construir muy bien esa relación. Uh-huh. Bueno, todos sabemos la participación de Hugo Chávez como mediador de proceso por su evidente cercanía a la FARC. Entonces, bueno, la presencia se fue ensanchando. Hubo un trabajo de Inside Crime que hablaba de que el ELN está en 17 de todos los estados de Venezuela. Entonces, a ver, eso está documentado. Pero, mira, eso también habla de lo que debería hacer el gobierno de Duque y no ha hecho. Cuando el año pasado ocurrió el atentado en Bogotá, luego el ELN asumió la autoría del atentado en esta escuela de policía. Yo escribí un artículo en ese momento diciendo, mira, esto es un asomo de lo que vendrá bajo un ELN amparado completamente por el régimen de Nicolás Maduro, fortalecido, económicamente también fortalecido. Entonces, insisto, yo creo que el gobierno de Duque ha sido muy blando en ese sentido porque, sin duda alguna, la continuidad de Colombia como Estado democrático, civilizado, depende únicamente de la salida de Maduro del poder. Sí. Porque en la medida en que Maduro continúe en el poder, van a seguir fortalecidos todos los grupos que quieren destruir a Colombia, que quieren desestabilizar el gobierno de Colombia. Y bueno, el ELN y la FARC en Venezuela son otro poder político que se están enriqueciendo para luego poder, evidentemente, ir y hacer lo que quieran hacer en Colombia. Hay otros temas más que vamos a conversar contigo, pero tiene que ser en la próxima parte porque ya tengo que identificar, tengo un compromiso con Máster, es Orlando Avendaño. Orlando, no hemos tenido suerte en entrevistar a Guaidó, ¿verdad? Está de cumpleaños hoy. Está de cumpleaños hoy, parece, ¿no? Juan Guaidó. Uh-huh. Bueno, no hemos tenido suerte de conversar con Guaidó. Ustedes también desde allá le han pedido, y uno al mismo tiempo como ciudadano espera rendición de cuentas desde el cucutazo para acá, la promesa de los $100 a los médicos, etcétera. Pues hay tantas cuentas que siguen pendientes por allí. Eso lo conversaremos en la próxima parte, además que vamos a hablar de Estados Unidos con Orlando Avendaño, y Erika te va a hacer un recuento, un compacto de las inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes hasta ahora en los diferentes chats y plataformas donde está saliendo el programa ahorita en momentos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. En publicidad quiero hablarles de los champúes de Arnamar. Fíjense, este que tengo aquí en mi mano, yo no lo he probado. Yo vengo usando el de aceite de oliva, pero este es de miel. Y fíjense ustedes que Arnamar, si ustedes se colocan, yo creo que Catherine está poniendo allí. Fíjense qué interesante esto. Dale a tu melena los nutrientes que necesita. Hidratación, brillo, volumen, suavidad con los champúes de Arnamar. Este, por ejemplo, de miel, que yo no lo he probado. A usted, mi querida amiga, ¿qué le va a resultar? Volumen y nutrición para su cabello. Este que yo le recomiendo, este sí lo conozco, pues es para hidratación, para brillo y suavidad. Es de la línea Crisi, los champúes de Arnamar, cabellos maltratados, con falta de brillo, puntas quebradizas, todo esto lo corrige con esta maravilla de productos. Además, el aroma que tienen es realmente fabuloso. En Instagram, @ArnamarVenezuela. Allí usted va a tener todos esos consejos de belleza. Arnamar, toda una vida dedicada al cuidado personal
de la familia venezolana. Quiero hablar ahora de la pastelería del Corso. Entonces voy a hablar, mire, la gula no es pecado en la pastelería del Corso. Uy, qué rico, los cannoli siciliani, las fogliatelle, las colas de langosta, que puede ser mini cola o puede ser la gran cola, por supuesto, la pasta seca de almendras, la pasta seca de mantequilla, las palmeritas, las tejas de almendra, las torrejas. ¡Ajá! Mire, querida amiga, ¿usted hay algún cumpleaños esta semana? Estamos terminando julio. Bueno, tiene que ser de la pastelería del Corso. Aquí 941-1971. La pastelería italiana por tradición y excelencia. En Serovka tenemos una gama de servicios para todos los centros de salud, tanto públicos como privados. Yo quiero que pregunten por este, que lo he mencionado muy poco, y son los cursos de protección radiológica, física radiológica aplicada a las prácticas médicas, pero también industriales. Y ofrecemos talleres de atención al cliente, cursos de desarrollo gerencial y coaching empresarial en el trabajo de Serovka. Contáctenlo. Ellos son empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Y las coordenadas son estas: 0212-310-7410, www.serovka.com. Nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada de preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna. Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos a la recta final del programa, y seguimos con Orlando Avendaño. Orlando, nos están autorizando a que nos extendamos unos 5 minutos más contigo, así que vamos a abusar de tu tiempo. A propósito, que es el cumpleaños de Juan Guaidó, ¿qué le regalarías tú a Juan Guaidó? Y también la pregunta la extendemos a todo nuestro público, a todo nuestro auditorio. Erika te quiere saludar también. Hola Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Orlando, por ejemplo, por aquí, igualmente para mí, Orlando, mira, por aquí, por ejemplo, hay uno de nuestros amigos participantes que dice que bueno, uno de los regalos podría ser que Guaidó rindiera cuentas. Ese regalo no lo recibiría bien Guaidó, estimo. No creo que sea de su agrado. Sin embargo, por ejemplo, hoy Guaidó anunciaba que ayer comentábamos en el programa que iba a destinar fondos venezolanos recuperados en el personal de salud a enfrentar el coronavirus. Pero, por ejemplo, hay amigos que también te preguntan ¿qué noticias tienes sobre el caso de Alex Saab? Si está próxima a su extradición. Te hacen el comentario de que a Colombia siempre le ha convenido empujar a la guerrilla hacia Venezuela. Eso ha ocurrido desde antes de la llegada del chavismo. ¿Consideras que el resultado hoy ha sido exitoso? Bueno, con respecto a eso último, sí y no, porque ¿a qué gobierno venía propiamente eso? Porque, digamos, cuando se declara formalmente la guerra a la guerrilla, que fue durante la administración de Álvaro Uribe, el propósito no fue empujar la guerrilla hacia Venezuela, el propósito fue eliminar a la guerrilla. Uh-huh. Eso fue política del gobierno de Santos, no sé, probablemente fue una consecuencia del gobierno de Santos. Claro. Pero no creo que sea política tampoco del gobierno de Iván Duque, que ha sido una consecuencia que le pesa muchísimo a Colombia, porque el hecho de que la guerrilla esté en Colombia, mira, las FARC
a diferencia de, por ejemplo, los paramilitares o lo que sea, o estas autodefensas unidas de Colombia, la FARC es un movimiento ideológico que tiene un propósito ideológico muy claro. Ellos utilizan la plata para impulsar ese proceso, esos propósitos ideológicos. Y parte de esos procesos ideológicos son desestabilizar completamente a Colombia. En Venezuela, la FARC o el ELN en Venezuela no siguen siendo una amenaza para Colombia. El otro tema era, la otra pregunta era sobre no, Alex no Saab. Alex Saab. Sobre Alex Saab, ¿qué sobre tienes? Alex Saab, sí. ¿Qué sabes del bueno, caso? sé lo que es público. Bueno, están apelando a una serie de elementos que yo creo que no van a prosperar. La defensa de Alex Saab está pidiendo que se le mejoren las condiciones por cuestiones de salud o incomodidad o lo que sea. Sé que han buscado retrasar el juicio, han apelado, etcétera, pero todo indica que va a prosperar en el sentido en que todos queremos, ¿no? Sí. El gobierno de Cabo Verde ya dejó clara su postura y es que se decanta por la extradición. Falta la justicia. Exacto. No nos has respondido qué le regalarías tú a Juan Guaidó. Estoy leyendo lo que le regalarían nuestros amigos y la verdad Mira, es que... yo creo que una entrevista con un medio independiente sería un regalo que le caería fantástico a Guaidó, porque yo creo que le favorecería mucho, ¿no? La posibilidad de enfrentarse a periodistas que no han sido complacientes con él. Y lo digo en los mejores términos, ¿no? Yo creo que si yo fuera asesor de Guaidó, y se lo dije en su momento al asesor, el estratega de Guaidó, lo que tendría que hacer Guaidó para la imagen es darle entrevista a medios críticos, ¿no? Y eso sería en todo caso un regalo. Sí, yo la última vez que lo entrevisté fue en el año 2017, estaba gerenciando buena parte de las actividades de las protestas de los muchachos en la calle, ese año sangriento, y él me pidió la entrevista, yo todavía estaba en la Nueva Mágica, y fue a la entrevista con el diputado Veloz, fueron ellos dos, y en adelante, bueno, cuando arrancó febrero del año pasado, fue a la familia aquí, pues, ¿no? Pero no pudimos estar con él, Claro. ni con la esposa, que también estaba invitada ese día, y hasta último momento venían al programa, pero luego, después hemos perdido comunicación, no hemos tenido. Fíjate una cosa que hablaste, una entrevista con medios independientes, y quiero vincular esto rápidamente para que nos brindes un análisis, un panorama de cómo ves tú la situación en los Estados Unidos. Yo conversaba el otro día con Maybor Petit, y Maybor, que cubría todavía, en ese entonces estaba en Nueva York cubriendo lo de Trump en las elecciones de hace 4 años. Y también había esa guerra de encuestas, pues, ¿no? Donde daban ganadora a la señora Clinton. En estos momentos, las encuestas, esa misma guerra de encuestas, y te nombro eso, ¿dónde están los medios independientes en Estados Unidos? ¿Cuáles serían? Porque todos están favorecidos, todos están contra Trump prácticamente. Hablan de una diferencia de más de 10, 12, hasta 15 puntos a favor del señor Biden. Tú como periodista, ¿qué puede ocurrir cuando faltan 100 días para esas elecciones que son trascendentales para el mundo entero? Pues evidentemente porque estamos hablando de la primera potencia del mundo, que reconoce precisamente a Juan Guaidó y al gobierno interino de Venezuela. Sí, bueno, sí, sin duda son, sobre todo hoy, fundamentales. Mira, yo decía que las encuestas están destrozando a Donald Trump, ¿no? La última vez que Donald Trump ganó una presidencia de los Estados Unidos. Entonces, sí, es una especie de déjà vu. Estamos viendo cómo las encuestas nuevamente dicen que Trump va a perder, y además por un amplio margen. Todas las encuestas, absolutamente todas, dan a Biden como ganador, le dan puntos por encima. Creo que si me equivoco, que alguien me corrija,
que creo que no hay ninguna encuesta que diga lo contrario, que es un medio a Donald Trump. Sí. Entonces no creo que se trate propiamente de los medios como tal. Creo que es un tema de la, no sé, de la percepción previa a las elecciones, lo que sea, pero es importante, o sea, creo que podríamos destacar, si vamos a hablar de predicciones y encuestas, que hay un tipo que es Helmut Northpot, de una universidad americana, desarrolló un modelo que se llama el Primary Model. El model, increíblemente, ha acertado 5 de las últimas 6 elecciones presidenciales, entre ellas la de Donald Trump, donde nadie daba medio por Donald Trump. Sí. Y el tipo predijo, Donald Trump va a ser presidente. Y nuevamente su modelo arroja que Trump va a ser presidente, o que va a ser reelecto. Entonces, mira, yo creo que las probabilidades, a ver, si me guío por mi intuición, yo creo que Donald Trump la tiene mucho más difícil este año que en el 2016. Es decir, Donald Trump como figura, yo creo que hoy pudiera estar generando un rechazo mayor al de 2016, sobre todo por el tema de las protestas de Black Lives Matter, la pandemia, todo esto. Recuerda que Trump se ufanaba mucho de poder presentar unas estadísticas económicas, unas cifras macroeconómicas magníficas, y todo eso ha sido demolido por la pandemia. Uh-huh. Pero mira, no sé, o sea, hay un elemento aparte que es el hecho de que si bien en ese momento la sociedad también estaba en contra de Donald Trump, y al final ganó Donald Trump, tú tenías un candidato mucho más fuerte, que es Hillary Clinton. Ahora el candidato es muy, muy mediocre, que es Joe Biden. Sí. Yo creo que aquí va a haber un elemento que va a definir mucho el curso de las elecciones, y es la posibilidad de que haya un debate. Si hay un debate entre Trump y Biden, yo creo que indudablemente Trump ganará, porque ese debate no veo la posibilidad de que Biden salga bien parado. Si Biden logra astutamente huirle a la posibilidad de un debate con el argumento de la pandemia, es probable que la cosa esté difícil en noviembre. Porque hay otra cosa que hay que recordar. Es verdad, Trump ganó en 2016, pero el voto popular estuvo en contra. Es decir, menos de votos, Trump perdió esa elección. Ganó por los colegios electorales y por, evidentemente, como el proceso electoral en Estados Unidos, pero tampoco la tuvo fácil. Entonces hay que estar muy, muy atentos y preocupados de qué pueda suceder en esta elección. Que se le suma la cuestión del coronavirus, pues, ¿no? Está que hay muchos problemas desde el punto de vista financiero y económico, ¿no? Claro, y el tema del coronavirus también se puede prestar para una manipulación, no digo fraude, no digo que van a cambiar cifras, pero una posible manipulación. Ahorita hay un debate muy grande si el voto debe permitirse físico, que la gente acuda a los centros electorales. Exacto. O que sea un voto por correo. Ha insistido en que tiene que ser físico, porque el voto por correo se puede prestar a manipulación. De ahí vino esta gran polémica con Twitter, donde Trump dijo esto en un tweet y Twitter corrigió o acotó diciendo que no, que era mentira. Por correo era completamente sano, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, sí, o sea, son demasiados elementos. Tienes las protestas, tienes la pandemia, y bueno, tienes ahora el tema de la crisis económica, que es demoledora. Fíjate, y ya que estamos hablando, nos queda poco tiempo, a pesar de que nos están diciendo que continuemos un rato contigo. No sé si estamos abusando de tu... No, al revés, para mí es un privilegio tenerte. Pero mira, nos están pidiendo que conversemos contigo sobre las elecciones del 6 de diciembre aquí en Venezuela. Sigue habiendo pues el debate. De hecho, Armando Martini Pietri me mandaba ayer su artículo en
la patilla, de, bueno, votar o no votar un derecho ciudadano. Él introducía el tema diciendo, bueno, es la disyuntiva que imponen quienes dependen de los ciudadanos para obtener cuotas de poder y acomodarse en privilegio. Esa angustia es la forma de hacer política que nos esclaviza, que requiere un sarcófago inmediato. De lo contrario, no vamos a avanzar. El populismo morboso, con el apoyo emocional e iluso de un pueblo ingenuo. Entonces, que evidentemente estas elecciones que se convocan, diciembre de 2020, están reviviendo este debate. Se debe participar a pesar de las evidencias de fraude, de corrupción electoral. Entonces hay quienes rechazan, hay quienes advierten que son producto de una estafa continuada, y hay quienes están en espacios y que, oye, por lo menos cómo contamos con la gobernadora de Táchira, los mismos alcaldes de aquí de la zona metropolitana, uno los llama y te atienden y estamos con ellos, y eso se logró a través del voto. Entonces, ¿qué sientes tú de esta angustia que bulle en la mente de muchos venezolanos? A otros ya te han tomado su decisión, otros, mira, no, yo no voy a participar en estas narcoelecciones, en este fraude, yo no me presto para lavarle el rostro al régimen de Maduro con unas elecciones. Entonces, ¿qué sientes tú que va a ocurrir de cara a esta cuenta regresiva que tenemos hasta el 6 de diciembre? ¿Y qué va a pasar incluso después con Guaidó? ¿Y qué va a pasar con la Asamblea? ¿Cómo analizas tú ese tema, que es un temazo además? Claro. Es que yo siento que el simple debate termina siendo ofensivo a estas alturas para los venezolanos. Esto es como seguir discutiendo, bueno, ¿será que esto es una dictadura o es un gobierno democrático con una desviación autoritaria? A ver, llevamos 20 años de esta tiranía, no sé cuántos procesos electorales, y yo creo que es explícito e irrebatible lo que significa un proceso electoral para el régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Es un recurso de legitimidad, de prolongación de la agonía, de ganar tiempo, etc. Entonces, mire, yo creo que eso lo percibe el 90% de la población. Ahora, ¿qué pasa? Yo quizá pudiera entender que este debate se esté dando porque son 20 años también de tiranía, por el hecho de que tantas otras aventuras no han funcionado. Aquí pudiera argumentarse, bueno, pero es que aquí se ha hecho todo, ¿qué más vamos a seguir haciendo, ¿no? Yo leía por ahí un tweet, no me acuerdo de quién, donde decía, no, que es que en un proceso de diálogo se va a perder tiempo. Y todos estos meses que hemos estado sin dialogar, ¿qué hemos ganado? O sea, ¿qué tiempo se ha ganado? Y quizás es cierto, pero a ver, el hecho de que las alternativas no hayan prosperado no validan estas opciones en lo absoluto. Es decir, esto sigue siendo una alternativa inviable. No quiere decir que como B fracasó, entonces podemos volver a A. Si B fracasó, A y B son descartables, hay que buscar otra alternativa. Mira, no, mi posición es absoluta. Yo creo que el proceso electoral no es tal, sino que es falso, es un proceso ilegítimo, es un fraude, y quien se preste para ello únicamente está favoreciendo al régimen de Nicolás Maduro y está prestándose para una ficción que lo que aspira es a prolongar esto, la agonía. Sí. Pero yo creo que, mira, sí, en Estados Unidos se reelige Donald Trump. Al final todo depende de qué postura asumen los Estados Unidos frente a ese ilegítimo proceso electoral. Si son desconocidos, si son rechazados o ignorados, aquí todo sigue igual. ¿No? Tan simple como que eso no ocurrió. Y en la medida en que la gente odie ese proceso, aquí nada ocurrió, aquí todo sigue igual. ¿No? Entonces, sí, yo creo que el debate es necio en el sentido de que, mira, a estas alturas es evidente que los procesos electorales solamente favorecen al régimen de Nicolás Maduro. Claro, yo me hacía una pregunta esta mañana y la coloqué en mi cuenta de Twitter, porque a lo mejor es un poco tonta la pregunta, pues, ¿no? ¿Por qué en Venezuela no termina de surgir una fuerza opositora, un movimiento opositor genuino
que tenga estrategia, que tenga liderazgo, que tenga discurso y que le inspire confianza y empatía a la mayoría de la población. ¿Por qué eso no lo logramos los venezolanos? Es una muy buena pregunta, porque yo también me la hago constantemente. Y claro, uno pudiera decir, bueno, sí hay alternativa. Creo que ayer mismo esta especie de coalición tácita que se ha creado, que es Diego Arria, Antonio Ledesma, Carlos Ortega, Humberto Calderón Berti, y María Corina Machado, Enrique Aristigueta, publicaron esta carta, y uno pudiera decir, bueno, ahí está esta alternativa. Sí. Pero al final pareciera que no capitalizan lo que está sucediendo. Es decir, uno pudiera decir, este es el mejor momento, Mingo, para que se construya una alternativa. Sí. Este es el mejor, es ideal, porque el régimen de Nicolás Maduro no vale nada, y el gobierno interino se ha desprestigiado tremendamente, ha dejado de ser alternativa para los venezolanos. Entonces, ¿qué pasa? Es una pregunta que yo también me hago. Yo no sé si es que la alternativa se construye en la calle, y ahorita es imposible construirla en la calle. Realmente no sé. Yo creo que al final también depende mucho de cómo esta alternativa logra suplantar al gobierno interino en términos de reconocimiento de la comunidad internacional. Porque al final Guaidó fue lo que fue, y millones o cientos de miles salieron a la calle a apoyarlo, porque detrás de él estaba Donald Trump, y estaba no sé cuántos países, tan simple como eso. Si mañana dice Donald Trump, bueno, ya no es Guaidó, es esta persona, yo creo que los venezolanos simplemente acompañarán a esa persona. El problema es qué está haciendo la alternativa, o qué está haciendo, vamos a hablar en términos concretos, María Corina Machado, para, por ejemplo, acercarse al gobierno de Estados Unidos y decir, mira, ellos ya no representan a los venezolanos, aquí estoy yo. ¿No? Esa es la verdadera pregunta, porque yo creo que la alternativa hoy se construye desde afuera, en el sentido en que los venezolanos estamos esperando a ver a quién apoya a la comunidad internacional, si no es a Guaidó. Qué bueno que estás diciendo eso, porque hace unas 3 semanas, yo no sé cuándo, yo conversamos aquí en el programa con María Corina Machado. Conversamos con María Corina a propósito de la propuesta que ella nos hizo llegar. Y al final de la entrevista yo le pregunto, ¿y tú sigues apoyando a Juan Guaidó? Y ella me dijo, sí, yo apoyo a Juan Guaidó. Entonces yo digo, bueno, ¿y entonces? Sí. Entonces, o sea, ¿dónde está la alternativa? Listo. Es decir, exacto. Listo. Mira, nos están diciendo que se acabó la visita. Ya transcurrieron Tenemos que terminar, querido. ¿Y los 5 minutos de más? Los 5 minutos ya pasaron, Orlando, ya pasaron los 5 minutos. Pasaron 10. Volaron. Bueno, querido Qué amigo. gustazo, como siempre. Igual, vale. Un gran abrazo. Seguimos en contacto. Igual, Mingo. Erika, cuídense mucho. Gracias, Orlando Avendaño, periodista, editor jefe de Pan Am Post, escritor. Amigos, todo lo conversado hoy acá, las conclusiones, las interpretaciones finales son de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos.